vamos a avanzar con el tema de antibióticos. Bueno, hemos actualizado esta charla y algunas definiciones, vamos a hacerlo muy, muy rápido, ¿no? Ya saben, es recordar un poco farmacología, entonces, principalmente los fármacos son los antimicrobianos en general. Como hemos dicho, vamos a tener ahora 2 clases más sobre antiparasitarios, sobre antimicóticos y sobre antivirales, ¿no? Y este es de antibióticos, que es básicamente para bacterias. Entonces, el tema que ocupa casi el 80% de las enfermedades infecciosas, ¿no? Las enfermedades causadas por bacterias. En este sentido, espera un ratito, vamos a ver si es que hay más compañeros. Muy bien, sí, sí. Bueno, vamos a esperar. Ya, bueno, tenemos que tener en cuenta de que algunos antimicrobianos, antibacterianos, ¿no? Antibióticos, proceden de otros elementos vivos, por ejemplo, los hongos, etcétera, ¿no? Y algunas definiciones, ¿no? Cuando se habla de un antibiótico como espectro reducido es cuando va a afectar a un pequeño grupo de bacterias, y un amplio espectro es cuando a una amplia variedad de patógenos, ¿no? Todos tienen algunos efectos secundarios, algunos más que otros, dependiendo del grado del grado de toxicidad, pero lo más importante es evaluar siempre el rango de toxicidad que tiene el antibiótico. Y en ese sentido, el rango de toxicidad es el que nos va a dar la seguridad de uso del antibiótico, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver que lo más frecuente son los cuadros de hipersensibilidad. Muchos de los pacientes pueden ser, cuando hablamos de hipersensibilidad, puede ser a dosis muy pequeñas o a exposiciones masivas, ¿no? Pero generalmente son a dosis más pequeñas. Depende esto del huésped, generalmente. Las otras toxicidades son más dependientes de la cantidad de antibióticos, de mayores concentraciones que podemos tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alberto, vamos a ver. Ya que ya admitimos en unos 10 minutos a más compañeros. ¿Ves? Entonces, pueden ser nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, o síndromes por ejemplo, litiasis, etcétera, ¿no? Ya eso va a depender más de la concentración. Lo vamos a ir viendo. Hay otro término importante también, que es una terapia empírica, ¿no? Y que es una terapia orientada a la etiología. Esto lo vamos a repetir probablemente en la segunda unidad a cada momento, ¿no? Porque todos los esquemas de tratamiento se inician, o la mayor parte se inician con terapias empíricas, cuando hablamos de síndromes, y después se aplican ya terapias definitivas, ¿no? Entonces, también el tema de resistencia lo vamos a ver al final, pero ya de una forma mucho más detallada. ¿Qué clases de antibióticos tenemos, no? O sea, los antibióticos como tal son derivados de otros productos vivos. Por ejemplo, de productos del metabolismo de otras bacterias o de hongos, ¿no? Y eso da las familias de antibióticos en la mayor parte. Pero hay otro grupo que son los quimioterápicos, hay que diferenciar de los antibióticos. Los quimioterápicos ya son sintetizados en laboratorio. Y tenemos también los antibióticos o los antimicrobianos, ¿no? La última, permitimos. Y estos quimioterápicos generalmente son productos de un momentito, vamos a cortar.
no nos van a estar molestando. Son productos producidos en laboratorios de sustancias inertes. Ahí tenemos el mejor ejemplo, son las sulfas, ¿no? También algunos elementos que pueden derivar de metales como son el mercurio, de la plata, etcétera, ¿no? Que más que antibióticos se usan como antisépticos, ¿no? Y hay otros que son semisintéticos, ya productos donde mezclan algunos de estos productos con sustancias de catabolismo de seres vivos, ¿no? A ver, el antibiótico ideal no debe hacer daño al huésped. O sea, tiene que interferir en las funciones de la bacteria, pero no afectar al huésped. Y deben cumplir objetivos, o sea, deben ir hacia objetivos específicos y potencialmente letales en las bacterias. Y la toxicidad debe tener, como hemos dicho, un amplio margen terapéutico. Hay antibióticos como, por ejemplo, los aminoglucósidos, que tienen un rango de toxicidad muy corto. O sea, el rango terapéutico y de toxicidad está muy corto, ¿no? Entonces, la parte más, estas definiciones, ampliar todo este tema es muy interesante, pero lo tocaremos de repente en alguno de los capítulos, pero no vamos a entrar, por ejemplo, las definiciones de concentración, las definiciones farmacodinámicas, farmacocinéticas, ¿no? Los vamos a mencionar, pero no las vamos a tocar en forma más exhaustiva. Entonces, ¿cómo seleccionamos un tratamiento antibiótico? O sea, se pueden usar en forma preventiva o en forma terapéutica. Entonces, en forma preventiva se usan un montón de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, para la malaria, cuando uno va a entrar a áreas de malaria, o por ejemplo, para las exacerbaciones de enfermedades pulmonares, para pacientes que están inmunodeprimidos, entonces se debe dar antibióticos para evitar infecciones a repetición o infecciones con gérmenes oportunistas, etc. Y en la parte terapéutica, ya bueno, es cuando está establecida la enfermedad y se da tratamientos terapéuticos. Generalmente cuando hablamos de formas preventivas o profilaxis, damos dosis pequeñas, ¿no? Y siempre se debe considerar 3 factores cuando vamos a usar un antibiótico, ¿no? Factores del huésped, factores bacterianos y factores del fármaco. Entonces, esto es una triada que tiene que tener en equilibrio para poder tener una resolución de la patología, ¿no? O sea, del huésped, del fármaco, del microbio. Entonces, cuando hablamos del huésped, ¿qué cosa nos interesa, no? Ver, por ejemplo, el estado inmune. Si tenemos un estado inmune disminuido, vamos a tener una menor capacidad bactericida. Por ejemplo, los pacientes que tienen un problema de leucopenias, ¿no? O neutropenias, van a tener una respuesta muy mala, entonces las infecciones van a avanzar muy rápidamente. Entonces, van a disminuir su capacidad bactericida en los antibióticos. Si tenemos en la hemodinamia, si tenemos un paciente que está chocado, ¿no es cierto? Que no hay buen flujo, no llega buen aporte, no solamente de oxígeno, sino también de otras sustancias a los tejidos, entonces no vamos a tener un buen resultado del antibiótico. Esto lo vemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencias venosas, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser a nivel sistémico. En insuficiencias venosas, ustedes van a ver que los pacientes tienen, un ratito siguen llegando sus compañeros. En la insuficiencia venosa vamos a tener que se producen, por ejemplo, estas infecciones como las úlceras crónicas o infectadas, ¿no? Las úlceras varicosas, ¿no? Es un problema de perfusión eso. También nos interesa saber dónde está el lugar de infección, ya puede ser a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En la orina, en el pulmón, en la piel, a nivel gastrointestinal, para saber qué tipo de antibiótico vamos a elegir. Y si el paciente tiene alguna enfermedad subyacente, ¿no? O sea, insuficiencia renal aguda, SOEMES, pacientes hepatópatas, antecedentes de alergia, etc., van a modificar nuestras indicaciones.
¿Y dónde adquirió la infección? Ya puede ser en el intrahospitalario o en un paciente que adquiere la infección en la comunidad. Eso de, estos factores básicamente dependen del huésped, ¿no? O sea, las características de la persona. Las características del germen. Entonces, vamos a tener las características del patógeno o de la bacteria va a ser en dos aspectos, ¿no? ¿Cuál es su patrón de sensibilidad y qué tipo de microorganismo es? Ahí vamos a tener que enfocar el cuadro hacia el patrón de sensibilidad, por ejemplo. ¿Cuál es el patrón de sensibilidad que va a tener un microorganismo, por ejemplo, que se adquiere en la comunidad o que se adquiere dentro de una unidad de cuidados intensivos? Entonces, ahí vamos a ver si es que el patrón es microbiológico, va con el antibiograma. Vamos a ver qué tipo de germen predomina y cuál es su sensibilidad al determinado tipo de antibiótico, ¿no? Y el microorganismo, si es un microorganismo extracelular, intracelular, si es atípico, no, ¿no es cierto? Si es que es gram positivo, gram negativo, si es que es aerobio, anaerobio, o es aerobio facultativo. Entonces, las características del propio germen nos van a dar también una forma de manejo y de enfoque de la terapia antibiótica. Y respecto al propio antibiótico, ahí tenemos dos aspectos importantes, ¿no? ¿Cuál es su perfil farmacocinético? Es decir, cómo se mueve el antibiótico dentro del huésped, ¿no? Cómo es la disponibilidad, biodisponibilidad sea oral, ¿no? Cómo se distribuye, cómo se metaboliza, ¿no? Cómo se elimina, en qué porcentaje van ligados a proteínas o no. Eso nos va a decir si es que el antibiótico tiene mayor posibilidad de permanecer en el torrente sanguíneo o menor tiempo de permanencia, ¿no? Y cuánto de metabolismo va a sufrir en determinado tiempo, sea por minutos, etcétera, ¿no? Y el perfil farmacodinámico. Entonces, el farmacocinético es cómo se mueve dentro, desde que ingresa al tejido o al torrente circulatorio, y el otro es la farmacodinamia, ¿no? ¿Cuál es el perfil farmacodinámico? Entonces ahí vamos a ver también cuáles, por ejemplo, las características del antibiótico ya como tal. ¿Cuál es su concentración inhibitoria mínima? O sea, ¿cuánto de antibióticos se van a necesitar para controlar el 50% de los gérmenes? ¿O cuánto es respecto a la concentración? O respecto al tiempo, porque hay antibióticos, como todos los medicamentos, que van a depender del tiempo de permanencia o de la cantidad de antibiótico que hay para que eso tenga un efecto, ¿no? También vamos a ver el grado de los efectos que puede tener los antibióticos, o sea, para evitar principalmente los grados de toxicidad y dar en momentos más, en periodos de tiempo más alargados, digamos, ¿no? O también, si es que son antibióticos que pueden ser removidos por algunos procedimientos, por ejemplo, hemodiálisis. Entonces, ahí se tiene que ver el perfil de farmacodinamia. Dos grandes grupos de antibióticos, los bacteriostáticos, los bactericidas, ¿no? Entonces, los bacteriostáticos básicamente van a depender de la reproducción, van a detener la reproducción de la bacteria. Tenemos el número de bacterias, ¿no? Entonces, y los bactericidas son los que eliminan las bacterias, se las destruyen, las matan, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los glicopéptidos, ¿no? Los betalactámicos, que pueden matar la bacteria. El mejor ejemplo, los betalactámicos, que rompen la pared y destruyen la bacteria, ¿no? La pared bacteriana, ya hablamos en la clase anterior. Entonces, dos grupos de características de antibióticos. Pero hay algunos que dependiendo de como vamos a ver en la siguiente, que dependiendo de la concentración o el tipo de germen pueden comportarse como bacteriostáticos o bactericidas. Por ejemplo, en combinación son mucho más efectivos, se vuelven bactericidas, ¿no? Por ejemplo, las sulfas, ¿no? Combinados con el trimmetoprim o las diaminopiridinas, ¿no? La estreptogramina A combinada con la estreptogramina B, estos tienen solas son bacteriostáticos, pero combinadas se vuelven bactericidas. O también contra algunos
patógenos tienen más actividad bactericida, ¿no? Por ejemplo, las oxazolidonas, ¿no? Contra los estreptococos. O también cuando se eleva la concentración del antibiótico, se vuelve, normalmente está catalogado como bactericida estático, se puede volver bactericida. Estamos hablando, por ejemplo, de los cloranfenicol o los anfenicoles. Algunos solamente van a ser bactericidas con algunos patógenos, por ejemplo, como el Clostridium difficile y los glicopéptidos, ¿no? Algunos se comportan, dependiendo de estas características, como bactericidas bacteriostáticos, como la dapsona, ¿no? Que no solamente es para bacterias, sino también puede usarse para parásitos, ¿no? Entonces, ¿dónde actúan los antibióticos? Esto es importante saber. Entonces, tenemos este cuadrito que es interesante. En la síntesis de la pared celular, la cicloserina, la citracina, beta-lactámicos, glicopéptidos, ¿no? En el metabolismo del ácido fólico tenemos a los dimetropinas, las sulfonamidas, las sulfonas, el ácido fólico. En la membrana celular, las polimixinas, por ejemplo. En la síntesis de proteínas, aminoglucósidos, macrólidos, lincosamidas, cetoglaminas, los anfenicoles, tetraciclinas, nucleosinas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de antibióticos, bueno, vamos a usar una cantidad importante durante nuestra práctica médica, ¿no? Pero de cada una de las familias probablemente usemos uno o dos, y eso es lo que vamos a manejarlos más frecuentemente. Muchos de estos antibióticos se van a usar principalmente en los nuevos en áreas críticas, ¿no? Con pacientes complicados. Estos son de uso intrahospitalario exclusivamente. Otro grupo van a trabajar a nivel de la RNA polimerasa o del ADN, ¿no? Dependiente de las rifampicinas, por ejemplo. Y algunos que son en gran cantidad también, especialmente las quinolonas, en la replicación del ADN. Entonces vamos a comenzar a ver cada uno de estos mecanismos, los más importantes, los que actúan a nivel de la envoltura de la célula bacteriana. Vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Tanto de la pared como de la membrana. Entonces, las polimixinas van a alterar la membrana externa, ¿no? Especialmente en los gram negativos. Los beta-lactámicos van a alterar la pared celular. Los beta-lactámicos son casi el 50% de todos los antibióticos. Y, por ejemplo, la daptomicina se va a lesionar la membrana interna, ¿no? Y va a generar ruptura en la membrana y despolarización. Entonces, en la envoltura bacteriana. Lo que tenemos, por ejemplo, todo un grupo de antibióticos que van a inhibir la síntesis de pared bacteriana. Entonces, tenemos beta-lactámicos, las penicilinas, otros antibióticos, vancomicina, ¿no? Bacitracina, las cefalosporinas, de primera, segunda, tercera, estamos en quinta generación, los carbapenems, los monobactámicos, ¿no? Como la astronal. Y a esto tenemos asociado, de acuerdo a la resistencia, pues los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? Lo vamos a ver cómo es. En la otra forma más frecuente de acción es alteración a nivel de los ácidos nucleicos y enzimas. Ahí tenemos un grupo importante, como dijimos, las quinolonas o las fluoroquinolonas. Entonces van a impedir la replicación del ADN. Entonces, ¿por qué inhiben a una enzima que es la ADN girasa? Característicamente, ¿no es cierto? Y los nitroimidazoles, ¿no? Van a alterar la cadena de ARN, creando radicales libres, ¿no? Y las rifampicinas, ¿no? Van a inhibir a la ARN polimerasa para que se replique el material genético de la bacteria. Otra forma de acción son la alteración a nivel de los ribosomas bacterianos. Ahí tenemos otro grupo muy grande también de antibióticos. Ustedes saben que el ARN bacteriano es el 70S. Tiene dos unidades, la de 50S y 30S. O sea, va a haber, en cada una de las unidades va a haber algún tipo de alteración, ¿no? Los macrólidos, los anfenicoles, las lincosamidas, los azolidonas van a actuar en la unidad 50S del ribosoma. Entonces eso va a impedir, claro,
va a bloquear la producción de proteínas de los constituyentes de la bacteria. Igual en la unidad 30S vamos a tener a los aminoglucósidos, a las tetraciclinas, a las gliciclinas, ¿no? Entonces, en este mecanismo de inhibir a nivel ribosomal, hay tres fases, ¿no? La de iniciación, ¿no? Es, por ejemplo, en las oxosolidonas se van a unir a la unidad 50S y van a inhibir la formación de complejo de iniciación. Luego es la elongación, iniciación y elongación. Ahí van a estar los macrólidos, lincosamidas, etcétera, ¿no? Los aminoglucósidos. Y la elongación, o sea, que se va a producir al final, esto vamos a verlo acá. Entonces, en la unidad 50S, ya hemos visto las octosolidonas, inhiben la unión con la unidad 30S, ¿no? Tanto los macrólidos, lincosamidas, ¿no? Los aminoglucósidos a nivel de la unidad 30S va a hacer la misma función, igual que las tetraciclinas o las gliciclinas. Entonces, ya tenemos este cuadrito que está más relación, lo mismo, ¿no? El otro grupo importante, otro mecanismo de acción es de los que inhiben al metabolismo del ácido fólico. Entonces, el ácido fólico ustedes saben que es necesario para la síntesis del ADN. Entonces, tenemos dos grupos ahí, ¿no? Las sulfonamidas y las diaminopirimidines. Entonces, dentro de las sulfonamidas, el sulfametosazol es el más importante. Estos van a inhibir la síntesis de purinas, inhibiendo la conversión del paraminobenzoico, del PABA, en hidrofolato. Y el trimetropin, que es el aminopiridinas, ¿no? Inhibe la síntesis de purinas, inhibiendo al dihidrofolato a que se convierta en tetrahidrofolato, o sea, en dos fases. Entonces esto lo podemos ver mejor. Vamos a verlo mejor cuando hagamos la descripción de cada una de las familias. Entonces ahora empezamos con ya las familias de antibióticos. Esta parte es importante, un poco repetitiva, un poco larga. Normalmente hacemos estas clases en dos partes, pero vamos a sintetizar. Entonces, el grupo de los beta-lactámicos, ¿no? El grupo más importante. Entonces, todos estos contienen un anillo beta-lactámico, como están viendo acá, es el anillo beta-lactámico, ¿no? Y acá vamos a tener a un grupo importante, las penicilinas, los carbapénicos, los novactámicos y las cefalosporinas. Entonces, este anillo es el central para todos estos. Entonces, acá es donde se van a ligar. Este anillo se va a ligar a las bacterias, ¿no? Y también van a ser inhibidos por las pencilinasas, por ejemplo, ¿no? Este anillo, con esta estructura de las aminopenicilinas, son las más o menos estables en todos los beta-lactámicos. Y el que se modifica es este radical R, ¿no? Donde se van a agregar otro tipo de compuestos y le van a dar las características de mayor, por ejemplo, mayor especificidad para determinado tipo de bacterias. Pues, ¿cómo funcionan los beta-lactámicos, ¿no? Inhiben la síntesis de la pared celular porque bloquean a la producción del peptoglicano. Quienes tienen principalmente peptoglicano son los gram positivos, ¿no? Entonces, y ahí va a ser imitando una estructura de alanina del peptoglicano, ¿no? Se van a unir irreversiblemente a los PBPs, ¿no? Que son las proteínas creadoras de penicilina, ¿no? Entonces, y esto va a llevar a que la bacteria muera, ¿no? Por mala producción y dificultad en la replicación de su pared celular. Asimismo, activa enzimas autolíticas. Entonces, un minuto.
¿Aló, se escucha? ¿Aló, Sí, aló? doctor. Ya, perfecto. Entonces, los Sí, beta-lactámicos, doctor, sí se escucha. ya, muy bien, gracias. O sea, tienen una buena penetración en el sistema nervioso central. Eh, Generalmente nosotros tenemos la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces hay muchas moléculas grandes que no atraviesan. Los beta-lactámicos, igual que el resto de antibióticos, van a tener cierta dificultad. Pero cuando estás ligeramente inflamado, y claro, pensamos pues, cuando está inflamado, cuando tiene meningoencefalitis, atraviesan la barrera hematoencefálica. Pero, es una forma muy interesante, el acetiaxona y el azionam no necesitan eso. Atraviesan muy bien, sin necesidad de meninges inflamadas. La penicilina, ampicilina, todas las otras, o sea, no atraviesan tan bien, ¿no? Necesitan cierto nivel de inflamación. Pero las que no necesitan eso es ceftriaxona. Pero es que ceftriaxona es un medicamento muy noble, muy interesante, ¿no? Y que no hay que desperdiciarlo. No estamos hablando de las otras cefalosporinas. Cuando lleguemos a las cefalosporinas vamos a volver a esto. ¿Por dónde se eliminan? Principalmente por vía renal, ¿no? Hay la nafcilina, pues vía biliar. Bueno, nafcilina no usamos mucho, tanto renal como biliar. Otras penicilinas también tenemos, la oxacilina, dicloxacilina y la ceftriaxona, ¿no? Pero que todos se eliminan por vía renal. Hay otros que pueden usar ambas vías. ¿Cuáles son los efectos más graves de las penicilinas? Entonces, o de los beta-lactámicos, principalmente las reacciones de hipersensibilidad en las penicilinas. Como vamos a ver, solamente el 30% de las ceftriaxona, de las claro, cefalosporinas, van a poder compartir este tipo de reacción adversa, ¿no? Que es la hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad es muy severa, no es una cosa de broma que puede darse inclusive con gotas oftálmicas. Entonces, como dijimos, depende de la respuesta del huésped, no depende tanto del propio antibiótico, ¿no? Pero hay una reacción de Harris-Herxheimer que es interesante, ¿no? Se da principalmente en la sífilis. O sea, cuando ustedes dan como tratamiento, pues, penicilina para la sífilis, que su tratamiento no hay resistencia del espiroqueta al treponema, entonces va a haber una eliminación masiva, una muerte masiva de treponema, ¿no? Y eso va a producir una reacción alérgica. Esto lo hemos visto también en otros cuadros, ¿no? Donde hay eliminación masiva, por ejemplo, cuando manejamos estrongiloidiasis sistémica, ¿no? Con ivermectina, entonces la muerte de los estrongiloides es masiva y el paciente puede hacer un shock anafiláctico. ¿Cuál es la reacción de Herxheimer? Es similar. Entonces son los dos hechos más interesantes, pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, la estructura del peptolicano, ¿no? Y cómo van a actuar las penicilinas. Tenemos las penicilinas los PVPs, ¿no? Las penicilinas ligadoras de proteínas, ¿no? Entonces, a esto nos van a poder, se van a poder producir un tipo de resistencia. Desde, por ejemplo, enterococo productor de PVP, entonces, que van a bloquear a las penicilinas. Tenemos acá también una de las formas de resistencia es la producción de beta-lactamasas, ¿no es cierto? Las beta-lactamasas van a inhibir o van a inhibir a los beta-lactámicos, no son enzimas que inhiben a los beta-lactámicos, tienen principalmente los gram negativos y los anaerobios, por eso es que muchos de los beta-lactámicos no se usan en gram negativos, a no ser que tengan un efecto muy claro. Y estas beta-lactamasas van a dividir el anillo beta-lactámico, ¿no? Entonces, aquí estamos con el anillo beta-lactámico, entonces entra la penicilina y rompe este anillo beta-lactámico.
los beta-lactamasas. Estos beta-lactamasas van a inhibir a las penicilinas. Entonces, para evitar que esto, ¿no?, se produzca que es una forma de resistencia, entonces le asocia a inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces, la beta-lactamasa, los inhibidores. Ahí tenemos 4 tipos de inhibidores, ¿no? Entonces, el clavulanato, el avibactam, el sulbactam y el tazobactam. Entonces, el clavulanato se combina con la amoxicilina clavulánico, que es uno de los antibióticos muy fuertes que se usan bastante a nivel especialmente respiratorio y tienen buen efecto contra los gérmenes gram positivos. O sea, la amoxicilina sola pues no va a poder, porque muchos de los gérmenes, especialmente los neumococos o también algunos gram negativos, ya han hecho pues resistencia a la amoxicilina clavulánica. Entonces, se le tiene que dar con el clavulanato. Y para pacientes graves que están en infecciones con, por ejemplo, pseudomonas y se usa ceftazidime, se le asocia con el avibactam y tenemos un buen resultado. La ampicilina sulbactam, eso también es otro medicamento muy importante, que nosotros como ampicilina ya no usamos casi ampicilina sola, pues en nada, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tenemos un germen, que es el Acinetobacter baumannii, que nos causa se está volviendo uno de los principales gérmenes de infección intrahospitalaria. Entonces nosotros tenemos que darle siempre con esta asociación, con este inhibidor beta-lactamasa, a la ampicilina, y es una droga de primera línea para el Acinetobacter. Vean cómo se usa con inhibidores. Y el otro es la piperacilina más el tazobactam. Ya para pacientes mucho más graves, vamos a ver, veamos esto, que es el famoso pipetazo, pues que le dan como la droga de moda se está poniendo en todos los hospitales. Pero nos estamos saltando algunos episodios. Ya empezando con el asunto de las penicilinas naturales, que son los típicos, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la penicilina G, que es la penicilina o penicilina de depósito, que se llama, que se usa cada 3 semanas. La penicilina endovenosa, la G cristalina, que para nosotros sigue siendo una piedra, o sea, es de toque, digamos, no de la angular, en el manejo de infecciones muy severas, tanto de gram positivos, especialmente del estreptococo, ¿no? Pero también de otros gérmenes, ¿no? Como la sífilis, etc. Entonces, se usan para aerobios gram positivos de estreptococo, ¿no?, en cocos gram negativos, en Neisseria, en espiroquetas, en treponema, ¿no?, y anaerobios en actinomyces, anaerobios ramificados, actinomyces. Entonces, para esto tienen que ser de primera línea, la penicilina G cristalina, y para pacientes muy graves. Lo otro es la penicilina procaínica, ¿no?, que es intramuscular, o también se da como vía oral, que ya no se usa mucho, la megacilina, la llamaban, ¿no?, la penicilina B. Entonces, en la penicilina G benzatínica y la penicilina cristalina, son las que nosotros vamos a usar, ¿no?, la penicilina G cristalina. Entonces, ¿qué efectos adversos? Hipersensibilidad, podemos tener una prueba positiva, puede haber nefritis intersticial, cuidado con son las drogas más que le pueden dar a uno más posibilidad de uso en grandes dosis, ¿no? Un paciente con una meningitis por estreptococo, por neumococo, podría recibir pues dosis bien altas, ¿no? Pero también se usa bien, puede usarse bien con algunos anaerobios, ¿no?, o con Clostridium. Entonces, eso es importante. Entonces, la hipersensibilidad es lo que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? La resistencia es a través de las penicillinasas, ¿no?, o las mutaciones de los PDPs. Entonces,
Las aminopenicilinas, entonces, como estas tenían un espectro limitado, solamente algunos genes eran positivos, entonces la penicilina fue lo que el primer antibiótico que se inventó, se creó, ¿no? Es, por Fleming. Entonces, pero rápidamente se limitó y tenemos la segunda fase fueron las aminopenicilinas, que fueron las penicilinasas, penicilinas sensibles. Entonces, como ya los gérmenes estaban desarrollando pencilinasas, entonces se generó la amoxicilina, que se puede dar por vía oral o por vía endovenosa, y la ampicilina, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que se deben asociar esto. Entonces, la estructura es similar a las penicilinas, pero tiene efectos importantes, ¿no? Es una penicilina de espectro más extendido y pueden agarrar algunos granos negativos, por ejemplo, el Haemophilus influenza, pero a los enterobacterias no, al enterobacter no lo agarra, y a los aerobios gram positivos. Asociado ahora con la amoxicilina clavulana y con el surfactán, los resultados. También es como parte del tratamiento para el Helicobacter pylori, Haemophilus influenza, E. coli, ¿no? Pero asociado, listeria, miren, listeria es un problema muy serio. En listeria tenemos que usar sí o sí la ampicilina, ¿no? El Proteus, Salmonella, Shigella, ¿no? Eran negativos, Enterococos y Espiroquetas. Efectos adversos nos puede dar diarreas, ¿no? Colitis pseudomembranosa, no solamente la clindamicina, podemos tener cuadros de hipersensibilidad, un rash fijo, o sea, un exantema fijo, esto es característico de las intoxicaciones por betalactámicos, podemos tener nefritis intersticial, y las pencilinasas son la forma de resistencia. Otro grupo importante, las penicilinas antipseudomonales. Entonces tenemos ahí a las ureidopenicilinas y a las carboxipenicilinas. Ahí está la piperacilina, ¿no? Como las ureidopenicilinas, la meslociclina, en las carboxipenicilinas, que todos son para manejo de pacientes críticos, la ticarcilina y la carbenicilina, ¿no? Entonces, tenemos acá un buen espectro contra gram negativos, ¿no? Especialmente contra pseudomonas, porque son antipseudomonales los gram negativos. Y también es bueno contra los anaerobios, como bacteroides frágiles, y contra aerobios gram positivos, pero no son efectivos contra el Streptococcus viridans. Entonces, mejor ahí tenemos los anteriores. Entonces, tenemos los gram positivos, pocos, ¿no? El Streptococcus viridans no es sensible, pero lo vamos a usar como su nombre lo dice, para pseudomonas o para los gram negativos. Entonces, cuando hablemos de estos medicamentos de espectro un poco más ampliado, mejor es fijarlos en 2 o 3 gérmenes, donde tienen la mejor actividad, porque para eso nos sirven, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, ya, pseudomona y los otros gram negativos. Ahí está, pues, Haemophilus influenza, ¿no? Escherichia coli, Proteus, etc. Son medicamentos muy, muy interesantes, ¿no? Básicamente es de hipersensibilidad lo que nos interesa. Los carbapenémicos. Entonces, tenemos nuevamente el anillo beta-lactámico y tenemos imipenem, meropenem, todos son endovenosos, ertapenem y doripenem. Nosotros tenemos los 4 medicamentos en el mercado y lo que usamos más es el imipenem, ¿no? Pero el meropenem, como vamos a ver, es más tolerado. El ertapenem también es como el meropenem, pero su costo es mucho mayor. También el imipenem siempre hay que darlo con cilastatina, ¿no? Porque la cilastatina va a inhibir a la deciropeptidasa, ¿no? Que descompone el imipenem. Entonces, siempre que se receta, bueno, también viene así siempre imipenem, una cilastatina. El meropenem
no tiene este problema, solamente se usa como meropemen, ¿no? Usamos como un recurso último en infecciones muy serias que están poniendo la vida en peligro del paciente. Como vamos a ver en una de las partes, las terapias empíricas son muy importantes, entonces uno ahí no puede estar esperando el cultivo, entonces hay que asociar medicamentos que son de emergencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos al meropenem, ¿no? O también cuando vemos que otros antibióticos no tienen resultado en el paciente, entonces se usa estos carbapenémicos, ¿no? Los, estos antibióticos tienen una resistencia intrínseca a las beta-lactamasas, o sea, no les va a hacer nada. Las beta-lactamasas, pues, se va a usar contra gram positivos, excepto contra el estafilococo methicilino resistente. Ojo. Por eso es que nosotros hacemos una asociación que se ve en muchas indicaciones, que es meropenem más vancomicina. Pero si ustedes tienen la sospecha de que no hay estafilococo, solamente usen meropenem, porque vancomicina, como vamos a ver, tiene más efectos colaterales. Igualmente las infecciones, por ejemplo, en el área quirúrgica de enterococo fecalis, son resistentes. O sea, tanto los estafilococo methicilino resistentes y el enterococo son resistentes. Hay que darle asociado. Todos los gram negativos, ¿no? y los anaerobios, o sea, van bien con los carbapenémicos. O sea, es una herramienta muy buena, y lo bueno es que también su costo ha bajado considerablemente. Uno de los efectos adversos más frecuentes son, por largo tiempo de uso, las infecciones fúngicas por hongos. Como vamos a ver, por ejemplo, las infecciones por cándida o por aspergillus invasivo o sistémico se pueden dar en estos pacientes. Siempre que un paciente tiene más de 14 días de antibióticos no mejora, siempre tienen que descartar presencia de hongos, ¿no? O cuando está con muchos instrumentos invasivos, ¿no? O sea, con catéteres, con sondas, etc. O con nutrición parenteral. Entonces, sus pacientes van a requerir, de todas maneras, descarte de hongos. La toxicidad a nivel del sistema nervioso central, o sea, mayor riesgo tiene el imipenem, el riesgo es menor en convulsiones, de producir convulsiones con el meropenem. Hay molestia gastrointestinal, puede haber rash, y lo que sí hay que indicarles es que la infusión tiene que ser lenta, no tienen para qué darle, o sea, infusiones o soluciones endovenosas en bolo, les va a producir flebitis. Entonces hay que tener cuidado con esto, mejor es darle infusiones con mínimo de 10 minutos o 15 minutos de infusión. Pero también hay gérmenes resistentes que producen, así como hemos visto, como beta-lactamasa, carbapenenasas, ¿no? Es una forma de beta-lactamasa, ¿no es cierto? ¿Qué lo producen? ¿Quiénes? Algunas enterobacterias, por ejemplo, el coli, Klebsiella, neumonía, Klebsiella aerógenes. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque nos van a producir mayor resistencia. Los monobactámicos, que también lo usamos, especialmente en algunas, ya cuando tenemos el germen identificado. Tiene un solo anillo beta-lactámico, ¿no es cierto? Por eso se llaman monobactámicos. Y el espectro es reducido, son aerobios gram negativos, enterobacterias y pseudomonas. Nos va muy bien con pseudomonas. Puede ser endovenoso o intramuscular, la excreción es renal. No hay mucha actividad cruzada con otros beta-lactámicos. ¿Y eso por qué se dice? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un buen antipseudomonal y tenemos un buen beta-lactámico
que cubra, digamos, gram positivos, nos podemos asociar, esa es la famosa asociación beta-beta, se llama, ¿no? O si tenemos, por ejemplo, gérmenes que son antiestafilocócicos, ¿no? Entonces se pueden asociar dos tipos de beta-lactámicos. Entonces, el flebitis, rice y alteraciones hepáticas puede producir la osteonama. Hasta ahí estamos llegando. Luego ahora vemos las cefalosporinas. Esto sí es una familia muy grande. Entonces son similares a las penicilinas. Tienen su anillo beta-lactámico y tenemos dos zonas donde se pueden insertar diferentes grupos de radicales, ¿no? Entonces, la concentración es buena en la mayor parte de tejidos. Hemos dicho que la ceftriaxona es la que mejor penetra a nivel del sistema nervioso central. Tenemos especialmente la cefalosporina de tercera, cuarta y quinta generación. Presión renal, efectos secundarios, ya alergias, igual, ¿no? Puede haber efecto de sulfirán y pueden inhibir a la vitamina K, producir cierto nivel de tendencia al sangrado, ¿no? Las de primera generación, lo que les he puesto por fecha, porque es las vía oral, ¿no? Cefadroxilo, cefazolina, cefalexina y cefadina. Por vía oral, hasta ahora se siguen usando, tienen buena... Miren, las cefalosporinas van de los gram negativos, en sus generaciones abarcan después a los gram positivos, luego abarcan a los gram negativos, luego van a tener un amplio espectro para ambos, ¿no? Más o menos. Entonces se va bien con los gram positivos, inclusive al estafilococo productor de la penicillinasa. Entonces esto todavía usamos, ¿no? La cefalexina, por ejemplo, ¿no? Y los gram negativos, al Proteus, a Escherichia coli, Klebsiella, ¿no? Entonces, y cefazolina, por ejemplo, se da, parenteral, se usa como profilaxis cuando se va a hacer cirugías abdominales principalmente, o de herida. La de segunda generación, tenemos el cefaclor clásico, el ceprosilo, pero ya no usamos, se descontinuó la cefotaxima y cefuroxima, que sí usamos por vía parenteral. Entonces, su actividad contra gram positivos es un poco menor que las cefalosporinas de primera generación, pero aumenta contra gram negativos, como decíamos, ¿no? Contra Proteus, E. coli, Klebsiella, hemófilos, ¿no? Neiserias, ¿no? Serratia, etc. Y las de tercera generación, ¿no? Tenemos el cefdinir, la cefixima, tepodoxima, ¿no? Cefditoren, la cefotaxima, todavía se usa, cefoperazona, pero de acá nos usamos la ceftriaxona y el ceftazidime, ¿no es cierto? Que son los que más usamos de la tercera generación. Claro que a veces usamos cefotaxima también. Entonces, esto ha ido evolucionando bien porque su espectro era mucho más amplio y tenía mejor penetración y menos efectos colaterales. Entonces, pero frente a los gram negativos, eran un poco menos activas que la de primera y segunda generación, y en los gram negativos ya el espectro se extendía mucho más estables frente a las beta-lactamasas, y no tiene actividad con estafilococo meticilino resistente. Hay que asociarse. Contra listeria. ¿Quién es contra listeria? Ampicilina. Contra enterococo, ¿no es cierto? Contra gérmenes atípicos, no tiene actividad, o sea, como clamidia, micoplasma, legionela. Se puede dar en infecciones, profilaxis operatoria. Y ceftazidime y cefoperazona contra pseudomonas. Entonces, miren, o sea, no es porque sean de la tercera generación van a tener el mismo efecto, ¿no es cierto? Ceftazidime estamos hablando de que es contra pseudomona y algunos otros gram negativos, diferente a ceftriaxona, que puede ampliar un poco más su espectro a gram positivos, especialmente contra estreptococo, eso es una bomba. Entonces vamos a darle en el sistema nervioso central ceftriaxona para meningitis, en gonorrea y enfermedades del aire. De cuarta generación tenemos el cefipime,
o sea, que vuelven a recuperar su actividad, y el cefiderocol, ¿no? Que es último. Entonces, el cefipime ya lo estamos usando regularmente. El otro todavía no, bueno, que yo sepa, en el Cusco no. Es parenteral. Entonces, tienen alta actividad, ¿no? Contra gram positivos. Y gram positivos vamos a tener una infección importante a nivel especialmente de tejidos blandos, ¿no? Y tenemos también un espectro importante con pseudomonas. Se incluye pseudomonas. También no es activo contra estafilococo, metilino resistente, contra listeria, enterococo atípicos, igual que los de la tercera generación. Y se debe usar en infecciones graves que amenazan la vida, incluidos las infecciones nosocomiales. La limitación para nosotros sería un poco el costo, ¿no? Y tenemos a las cefalosporinas de quinta generación. Entonces ahí tenemos a la heptarolina, ¿no? Es parenteral, y el cetolosano tazobactam, es una asociación con un inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces, en los gram positivos les da a todos una muy buena actividad, y incluye ahí sí al estafilococo metilino resistente. Y también en los gram negativos, ¿no? Acá, como a diferencia de los otros, de todas las otras cefalosporinas, incluye a listeria y enterococo. Pero no es activo contra pseudomonas, pero no todo es completo. Y contra los atípicos, bueno, casi ninguna beta-lactámicos contra los atípicos. Los atípicos no tienen pared, pues, flotan. En algunos textos van a ver los cefalosporinos de generación avanzada, los cefalosporinos de quinta generación. ¿Qué nos puede pasar? En el caso de los de las cefalosporinas, puede haber reacción cruzada para los cuadros alérgicos con penicilinas, ya hemos dicho. Hay hepatotoxicidad, ¿no? Pero ceftriaxona no es muy frecuente la hepatotoxicidad, pero ceftriaxona es el que más podría tener menos efecto hepatotóxico entre las cefalosporinas. Lo que sí causa es un barro biliar por cristalización de la ceftriaxona en la vía biliar. Nos produce una colecistitis, ¿no es cierto? Ictericia colestásica. Entonces, pero esto se ha relacionado a un fenotipo. También nos puede producir anemia hemolítica autoinmune, puede haber deficiencia de vitamina K, ya dijimos, puede aumentar el riesgo de sangrado. Y las cefalosporinas van a dar un efecto similar al disulfiram, el efecto antabuse, ¿no? O sea, cuando se ingiere junto con el alcohol, se inhibe un metabolismo de alcohol y se va a producir, pues, taquicardia, rash, hipotensión. Pueden, cuando se dan con aminoglucósidos, pueden potenciar su efecto nefrotóxico, ¿no? Y neurotoxicidad. O sea, esto se ha visto principalmente con las cefalosporinas de primera, segunda generación, porque pueden aumentar el umbral, o pueden, disminuir el umbral de convulsiones. O sea, los pacientes convulsivos pueden desencadenar más rápidamente convulsiones. ¿Cómo es la resistencia, no? Entonces, se genera también una beta-lactamasa, que es una cefalosporinasa, y hay un cambio de estructura en los PBPs. Por eso, cuando hacemos los pedidos de examen, siempre nos informan en la antibiograma, productora de PBP, ya está, ya sabemos que hay que cambiar. Porque son a penicilinas, entonces tenemos que cambiar a otro tipo de antibióticos que no sean beta-lactámicos. ¿No es cierto? Glicopéptidos, estamos ya en otro grupo, ya salimos ya de los. Entonces, la vancomicina y la teicoplamina:a, que puede hacer por vía oral o vía endovenosa, y la vacitacina, que es por vía tópica. Entonces, los mecanismos de acción es principalmente también se unen a la dialanina, los precursores de la pared, inhiben la síntesis de la pared celular, ¿no? Entonces son bacteriostáticos contra Clostridium difficile. Por eso que cuando tenemos una infección por Clostridium difficile, especialmente en pacientes que han estado usando lincosamidas o pacientes que han usado algún tipo de beta-lactámicos,
el tratamiento de elección era el metronidazol, pero se usa ahora la vancomicina, ¿no? Penetran bien en los vasos, o sea, a nivel meningio, cuando están inflamadas las meninges. La vía de eliminación es renal, por eso es que se tiene que ajustar bien la dosis a la función renal. Porque vamos a tener problemas especialmente con la dosis, ¿no? Y la dosis se puede manejar básicamente haciendo una extensión en el tiempo de acuerdo al clearance de creatinina o también al tiempo, ¿no? Entonces, se usa muy bien contra multiresistente solo con gram positivos, eso, solo con gram positivos. Vancomicina solo o teicoplamina con gram positivos. Contra estafilococo meticilino resistente. Contra Streptococcus epidermidis. Streptococcus epidermidis es muy difícil de manejar. Cuando hace, bueno, lo tenemos todos en la piel, pero cuando hace infección es difícil de manejar. Enterococos, pero no contra enterococos resistentes a la vancomicina. Porque en general, o sea, si vemos en resistencias de los enterococos, están llevándose la mayor cantidad de producción de resistencia a múltiples antibióticos. Y contra clostridium difficile, cuando lo administramos por vía oral, hay que darle. Se puede dar por vía oral. Entonces, esto es cómo funciona la vancomicina. Normalmente, bueno, casi en todos los pacientes hemos visto, ¿no? Entonces, hay un síndrome del hombre rojo cuando les damos vancomicina. Es como una especie de reacción anafilactoide, ¿no? Anafiláctica, cuando se da la infusión rápida. Eso es lo que también hay que tener en cuenta. Entonces, hay una liberación de histamina. Va a haber un enrojecimiento de la piel, ¿no? Puede haber espasmos musculares, dolor de tórax, puede haber hipotensión, disnea, ¿no? Y se puede prevenir con antihistamínicos. Mejor es a veces profilácticamente dar antihistamínicos, porque casi todos hacen cierto grado de síndrome de hombre rojo. También, bueno, pues puede producir nefrotoxicidad, ototoxicidad, tromboflebitis muy frecuente, el síndrome de Gress, neutropenia, digeusia y molestias gastrointestinales. Entonces, en las contraindicaciones hay que ver si es que está en el grupo C, ¿no? De los antibióticos para uso en gestantes, hay que tener cuidado. Y su mecanismo de resistencia es principalmente dado por el enterococo, especialmente el Faecium, ¿no? Entonces también es por modificación de un aminoácido. Es resistente a las beta-lactamasas. No hay problema, no es un beta-lactámico. Otro antibiótico que también ahora se está empezando a usar con más fuerza son las fosfomicinas de los epóxidos, ¿no? Entonces acá ya se inhibe la enolpiruvatotransferasa, ¿no? Que va a inhibir nuevamente el ácido grámico y la síntesis de la pared celular, o sea, va a ser un bactericida. Su vía de eliminación es renal y se usa en mujeres con infección de tracto urinario no complicadas. Las fosfomicinas, como la nitrofurantoína, etcétera, están tomando importancia en el tratamiento especialmente de infecciones urinarias a repetición o con gérmenes resistentes. Daptomicina, de los licopéptidos. Entonces, estos ya también van a incorporar canales de potasio en la membrana celular de las bacterias gram positivas. Entonces, la membrana se va a despolarizar rápido y va a disminuir el potencial de membrana. Y esto también va a tener un efecto en la síntesis del ADN y el ARN, ¿no? Que también es un bactericida. Se usa especialmente con Staphylococcus aureus, especialmente con los meticilinos resistentes. Entonces, se puede dar en infecciones de piel, ¿no? En endocarditis y en enterococo resistente a vancomicina. Nosotros vamos a tener unos gérmenes que últimamente son los VISA, se llaman, ¿no? Así como hay MARSA y los VISA. O la cepa de Phantom Valentine, que se llama, que son resistentes a la vancomicina. Entonces, para eso nos queda la daptomicina. O el linesolita, que lo vamos a ver en un rato.
se elimina por vía renal, puede producir miopatía, rhabdomiolisis, neumonitis alérgica, etc., ¿no? Polimixina A, polimixina B. Bueno, el mecanismo de acción de las polimixinas actúa como un detergente, ¿no? Y va a unirse a los fosfolípidos de la membrana, especialmente los gram negativos, y va a producir la muerte, ¿no? Es bactericida. Su uso es en gram negativos multiresistentes. Entonces, contra Pseudomonas, ¿no? Klebsiella, E. coli, no es efectivo contra gram positivos. Entonces, como no usamos mucho estas polimixinas, vamos a pasar un poco rápido. Acá tenemos otro grupo interesante, que son los inhibidores de la síntesis de proteínas. Entonces, acá van a actuar en dos niveles, ya hemos dicho al principio, a nivel de la unidad 50S y de la unidad 30S del nivel bacteriano. Tenemos pues todas las tetraciclinas, aminoglucósidos, macrólidos, cloranfenicol, clindamicina, como vimos en el código inicial. Empezamos con los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos muy importantes, pero que no se están usando mucho últimamente, ¿no? Excepto cuando tenemos el resultado del antibiograma, porque su rango de toxicidad es muy corto con su dosis terapéutica, y la toxicidad que producen pues, es complicadita, ¿no? Entonces, si bien antes se usaba bastante, ahora ya se limita. Ahí tenemos la gentamicina, la amicacina, la trovamicina, streptomicina, capreomicina, canamicina, perdón, y la neomicina oral. Todos estos están en el mercado, pero lo que ya no se está usando mucho es genta, y es poco, es trova, ¿no es cierto?, que se usaba para la gonorrea, estrepto, que era un antibiótico que salvó muchas vidas, pero por su toxicidad también está limitada, ¿no? La capreomicina, que sí se usa en tuberculosis, y la canamicina. La canamicina, capreomicina, se están usando en esquemas de TB, segundas líneas, y amicacina y gentamicina sí se usan, amicacina especialmente en la práctica general. Entonces ahí están el modelito, cómo es que trabajan los aminoglucósidos uniéndose a la unidad 30S ribosoma, ¿no? Inhiben el complejo de iniciación, hemos dicho iniciación, inducción, etc. Y por lo tanto van a parar o van a detener la producción de proteínas, y el efecto va a ser bactericida, por una lectura incorrecta del ARN mensajero. Entonces, si se combinan con beta-lactámicos, hay un efecto sinérgico. Entonces, el beta-lactámico inhibe la síntesis de la pared celular, y el beta-lactámico y facilita la entrada del beta-lactámico al citoplasma para que inhiba la producción de proteína bacteriana. Entonces, por eso es que antes pues, la asociación era pues, ceftriaxona, por ejemplo, más gentamicina. Era un esquema interesante para cubrir ambos. O también era pues penicilina más gentamicina, o penicilina más streptomicina. Me acuerdo que había un esquema revisando, era para el manejo de sepsis grave, etcétera, era pues penigenta. O la penicilina más la streptomicina, ¿no? No entra bien al sistema nervioso central, pero acá hay una cuestión anecdótica. La primera droga antituberculosa que salió, ¿cuál fue? Streptomicina. Entonces, si los pacientes con meningitis hasta hace poco, ¿no? Hasta antes que cambien el esquema de tratamiento para tuberculosis, era la streptomicina, pues para, por ejemplo, meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Entonces ahora ya se ha modificado, se da micacina. Pero la streptomicina es la molécula más grande. La penetración es pobre, pero aún siendo pobre, con una inflamación de meninges, podía penetrar hasta el 10% de streptomicina en el líquido cefalorraquídeo, y era suficiente para frenar un cuadro de meningoencefalitis tuberculosa. O sea, tan potente es el antibiótico. Bueno, sí. La eliminación es por
vía de filtración glomerular, ¿no? Las infecciones graves por bacilos gram negativos, pues, importante, o sea, que solo en gram negativos, excepto gentamicina, que sí agarra algunos neumococos y podría agarrar algunos grupos de estafilococo, pero no es, digamos, la droga de elección, ¿no? Para, digamos, infecciones por neumococo, pero se usó durante mucho tiempo. No le hace nada a los anaerobios, ¿no? Porque el metabolismo de los aminoglucósidos requieren oxígeno. La neomicina no se absorbe. Había un medicamento que era la paramomicina, ¿no? La paramomicina, que era un aminoglucósido, que se usaba como antidiarreico, ¿no? Y bueno, desapareció porque se comenzó a usar como droga de elección para el manejo de el digo, la ciclospora y las coccidias en los pacientes con VIH, ¿no? Son como productores de diarrea. Bueno, todavía se usa, sería su única indicación. Pero la neomicina también se usa para poder limpiar el intestino, para cirugías, etc. Estreptomicina, segunda línea para tuberculosis, y se usa o se indica todavía en micobacterio intracelular. Entonces tenemos acá aminoglucósidos, infecciones por pseudomonas aeruginosa, para infecciones crónicas urinarias, en neumonías asociadas siempre a un beta-lactámico porque agarra gran positivos, tularemia, bueno, que no tenemos acá. ¿Qué efectos tiene? Es lo que más tenemos en los pacientes con infecciones que reciben aminoglucósidos. Nefrotoxicidad, ototoxicidad y vestibulotoxicidad. Ojo, no es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, va a haber uno y otro tipo de lesiones. Entonces, esto se va a potenciar cuando se usa con diuréticos de asa, como la furosemida. Tinnitus, ataxia, vértigo. El asunto es de que más ototoxicidad con streptomicina, con micacina y más nefrotoxicidad con gentamicina. La ototoxicidad ahora la vamos a ir viendo, ¿eh? Porque como estamos teniendo siempre un alza de pacientes con tuberculosis MDR, o sea, multidrogoresistente, estamos usando amicacina en casi todos los esquemas. O sea, paciente, miren que la ototoxicidad es irreversible. No sé, hay que estarles haciendo su audiometría cada 15 días, y tienen como toxicidad. También pueden dar bloqueo neuromuscular y se ha reportado teratogenicidad con todos los aminoglucósidos. En miastenia gravis no se puede dar, en botulismo, en embarazo tampoco, ¿no? Y en disfunción renal. Tienen sus formas de resistencia por acetilación o por ileación. Esos son los aminoglucósidos. Las tetraciclinas, antibióticos muy interesantes. Yo tenía un maestro que me decía, si no sabes si hay que darle, dale tetraciclinas al paciente, ¿no? Entonces, ahí tenemos básicamente a la aminociclina, a la tetraciclina, a la doxiciclina y a la demeclocilina. No, yo no los he usado. Todos son por vía oral, excepto la aminociclina y tetraciclina, que también hay por vía endovenosa. Pero también hay formas tópicas, ¿no? Especialmente de la tetraciclina. Acá se unen a la troponina 30S, ¿no? Bloquean al aminoacetil del ARN transportador. Inhibe la síntesis de proteínas bacterianas. También va a tener un efecto bacteriostático. No penetran bien al sistema nervioso central, tienen una eliminación renal, y la doxiciclina se puede eliminar también por vía gastrointestinal. Entonces, la doxiciclina es la única tetraciclina que no está contraindicada en insuficiencia renal. El resto sí. Entonces, y es lo que más usamos, ¿no?
la doxi, después la aminociclina y la tetraciclina ya en formas más tópicas usamos. Entonces, ¿a quiénes contra quiénes van a ser buenos gérmenes? Especialmente contra los atípicos, bueno, micoplasma, ureoplasma. Contra los intracelulares, ojo, rickettsias, o sea, no tenemos a las rickettsias Tobaceki, Rickettsia tiffi tenemos en nuestro medio bastante, clamidias, anaplasma, a las borrelias, ¿no? Escherichia coli, ¿no? Vibrio cholera de indicación inicial, Francisella clarensis, ¿no? Al Propionibacterium, Cutibacterium acne, y a los methicilino resistentes, estafilococo methicilino resistentes, pero que se han adquirido, o sea, que no hagan infecciones muy graves, o sea, los adquiridos en la comunidad. Entonces, su uso es interesantísimo de estas drogas, ¿no? También se puede usar contra malaria, pues. También contra brucelosis, ¿no? Entonces, los efectos adversos son hepatotoxicidad. El problema es que se depositan en huesos y dientes, por eso no se puede dar a los niños pequeños, porque se van a depositar en los cartílagos de crecimiento y los dientes les van a resultar de color plomo. Entonces, y también, pues, pueden producir esofagitis, gastritis. Eso siempre hay que indicar a la hora de la fototoxicidad, ¿no? O sea, o fotosensibilidad más que toxicidad. Entonces, hay un eritema, ¿no? Un rash, hay una fotosensibilidad. Entonces, porque se forman radicales libres y van a producir una inflamación cuando se exponen a los pacientes. Y a veces en algunos pacientes usamos durante mucho tiempo tetraciclina, doxiciclina, ¿no? Hay que indicarles siempre el problema de la quemadura cerebral. También se asocian al síndrome de Fanconi y pueden dar un síndrome de pseudotumor cerebral. Entonces acá tenemos infecciones de clamidias, de riquetias, bartonelas también se usan en la forma. Micoplasma, cólera, enfermedad de Lyme, ¿no? No hay que tomar con leche, antiácidos, suplementos de hierro porque se van a quelar, o sea, no van a tener efecto. Ya hemos dicho en quienes se contraindica, excepto la doxiciclina se puede dar en insuficiencia renal. Y tener cuidado en pacientes que sean hepatópatas, ¿no? A ver, un minutito voy a prender. Las glicilciclinas, la tigliciclina, que son derivados de la tetraciclina, se van a unir a las 30S, ¿no? La eliminación es biliar, se usan con gram positivos, no son efectivos contra el estreptococo, ¿no? Entonces, pero si son buenos contra el estafilococo meticilino resistente. Entonces, acá esto sí podemos usarlo en asociación, digamos, con alguna otra droga que se use contra el estafilococo meticilino resistente, como la vancomicina en pacientes, también contra el enterococo resistente a vancomicina, anaerobios, ¿no? Y las gran negativas y los atípicos, ¿no? Tiene buena penetración en tejidos blandos, ¿no? También puede ser quelado por antiácidos y hierro. Pues la tiglicina. Los macrólidos. Acá tenemos a un grupo interesante. Bueno, había un montón de macrólidos, ¿no?
pero más o menos muchos se han descontinuado de lo que tenemos en el mercado. Eritromicina, acitromicina, claritromicina y la roxitromicina. Los tres primeros son por vía oral y endovenosa, excepto la roxitromicina. Eritro es interesante. Bueno, era una droga que se usó durante muchísimos años, ¿no? Pero ahora ya se está limitando porque el problema de gastroagresividad es alto. Entonces hay que tener cuidado en esto, ¿no? Entonces los macrólidos se unen al ARN ribosomal, estos trabajan en la unidad 50S, a diferencia de los otros, y por lo tanto van a inhibir la síntesis de proteínas. Son bacteriostáticos. ¿En qué usamos? En neumonías atípicas, micoplasma, legionela, no bordetela, en las enfermedades de transmisión sexual producidas por clamidia, en todos los pacientes alérgicos a la penicilina. Y los macrólidos son medicamentos buenos, bien tolerados. ¿No? Cambia algunas cuestiones, por ejemplo, a nivel del gusto, etcétera. Y un poco los han satanizado este último tiempo, ¿no? Por problemas de las arritmias, ¿no? En el uso de las neumonías por COVID. Pero en general no se tiene mucho problema, excepto este problema de las dispepsias, de las epigastralgias, ¿no? En miseria segunda línea, en meningitis y en gonorrea, en Mycobacterium avium, acitromicina, claritromicina, en Helicobacter se da pues, la claritromicina como parte de la terapia triple, ureaplasma, babesia, etc. ¿no? Entonces tenemos en ureaplasma, en Corynebacterium diphtheriae, en Legionella, sífilis, Mycoplasma. Entonces, la diferencia entre, este es el espectro de eritromicina. Claritromicina se agarra, ¿qué cosa más podríamos agarrar con claritromicina? Staphylo aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, y ya está, ahí tenemos ya una ganancia más. Podemos aumentar también a Moraxella, Clamidia, Legionella, Haemophilus influenza. Entonces, este espectro es mucho más interesante, ¿no? Si comparamos a la citromicina, los que agarra eritromicina más, micoplasma, ¿no? Nada más. Entonces, es a ver, el tratamiento con macrólidos para neumonía, que es lo que más. Si la neumonía no está complicada, neumonía tiene en la comunidad, el paciente joven, etcétera, citromicina 3 tabletas, ¿no? O sea, una al día. Si está complicada, por 5 días. Mejor es manejar acitromicina en pacientes ambulatorios, que es una al día. Claritromicina son 2 veces al día. Tiene un espectro mucho más grande, ¿no es cierto? Es más controlable y no tiene tanto efecto colateral como la citromicina respecto a las arritmias. Entonces, para pacientes hospitalizados y pacientes mayorcitos, claritromicina. Entonces, malestar gastrointestinal, aumento de la prolongación QT, por arritmia, colestasis hepática, eosinofilia, erupción, ¿no? Puede haber riesgo de estenosis pilórica, hipertrofia del pílore, con eritromicina y citromicina, en lactantes, interacción con drogas, etc. ¿no? Y también hay que ver que pueden sobreponerse a otras drogas porque van a inhibir ácido como B450, entonces puede la toxicidad de otras drogas, la toxicidad hepática puede ser mayor. También pueden aumentar o potenciar los efectos de los anticoagulantes orales, especialmente la eritromicina. Hay algunos preparados con el estolato, o sea, de eritromicina, ¿no? Que no deben darse en embarazadas.
Y también pueden producir insuficiencia hepática en gestantes. Pero estamos hablando del estolato, o sea, de la eritromicina o la claritromicina. Entonces ya tenemos el problema de, también claritromicina, hay que tener cuidado en pacientes que sean niños menores de 6 meses, ¿no? Y eritromicina en niños menores de 12 años. Entonces, eritromicina ya casi no se usa, ¿no? Aunque en algunos pediatras todavía siguen dando, pero mejor nos quedamos en el manejo bueno de clarito y acitro, porque cuando ustedes den eritro van a ver que puede haber problemas. Eritromicina también se ha usado como un supresor puede ser un supresor de la secreción de las suprarrenales, ¿no? Pero de manera es como historia. Las lincosamidas, tenemos 2 lincosamidas, la clindamicina y la lincomicina. La lincomicina ya se retiró también del mercado. Usted ahí todavía debe haber en alguna farmacia, pero ya se ha descontinuado. Y ha quedado la clindamicina, ¿no? Entonces, también se une a la unidad 50S, se usa bastante la clindamicina, especialmente a nivel de los odontólogos, ¿no? Inhibe igual, se une a la unidad y su efecto va a ser bacteriostático por inhibir la síntesis proteínica. ¿En quiénes se usa? En anaerobios, por ejemplo, en el Clostridium perfringens, bacteroides, ¿no? Neumonías por aspiración, porque siempre va a haber gérmenes de la boca, que hay muchos anaerobios, abscesos pulmonares, infecciones orales, ¿no? El estreptococo del grupo A en cuadros muy severos, ¿no? Puede ser efectivo contra algunos estafilococos meticilino resistentes. No es efectivo contra enterococo y, a ver, disculpen un ratito. Un minuto. Estoy hablando con el micrófono. La penetración de la clindamicina en el sistema nervioso central es mala, no es buena. Y acá hay una cosa interesante. A veces mecánicamente damos antibióticos sin conocer esto, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes que tienen abscesos cerebrales o infecciones cerebrales, ¿no? Por vía hematógena, les dan clindamicina, ¿no? Y no penetra. Quien penetra bien para ese tipo de gérmenes es metronidazol. Entonces, metronidazol es la indicación para ese tipo de abscesos, no tanto clindamicina. Excepto que, digamos, haya habido un trauma encefalocraniano expuesto, ¿no? Podría de repente indicarse por la parte de piel, pero para el tratamiento inicial de esto, no, clindamicina no es nada. Se elimina por vía biliar, puede haber resistencia cruzada con macrólidos, hay efectos adversos. Ya hemos dicho, ¿cuál es el más importante? La colitis pseudomembranosa producida por el Clostridium difficile, fiebre, y está contraindicado en gestantes. Clindamicina, lo usan bastante. Muy buen medicamento. Siempre hay que asociar un antiestafilocócico con, o sea, doxiciclina, dicloxaciclina, más clindamicina, si es que estamos sospechando de estafilococo, por ejemplo. Estreptograminas, ¿no? La quinopristina, la alfapristina, que no usamos mucho, pero bueno, son 2 medicamentos, 2 antibióticos diferentes que juntos hacen un efecto sinérgico, se vuelven bactericidas, ¿no? Entonces, los 2 inhiben a la unidad 50S, ¿no? Y solitos, por ejemplo, son bacteriostáticos, pero juntos se potencian. Entonces, ¿en qué usamos esto? En infecciones de piel, estafilococo aureus, tanto el sensible como el resistente a la
meticilina, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecio, ¿no? La vía de eliminación renal inhibe esto como que este es un precursor de Estocolmo P450, va a haber efecto en náuseas, vómitos, diarreas, altralgias, ¿no? No se debe dar en mujeres gestantes. Linezolid, miren, cuando nosotros ya tenemos el fracaso de la vancomicina para estafilococo meticilino resistente, nos queda pues el linezolid, ¿no? Entonces, que es más o menos lo que usamos. También se unen a la unidad 50S del ribosoma, igual va a ser bacteriostático. Y puede ser también, puede inhibir también a la monoaminoxidasa, ¿no? Y son bactericidas contra estreptococos, pero con el resto son bacteriostáticos. Buena penetración a nivel externo central y se usa en bacterias gram positivas multiresistentes, ya sea el enterococo vancomicino resistente o al estafilococo meticilino resistente. Linezolid es la droga que nosotros le echamos mano como último recurso cuando tenemos pacientes con estafilococos diseminados, especialmente niños, ¿no? Que van a tener esas neumonías estafilocócicas que tienen una evolución muy tórpida, muy mala. Pueden producir pancitopenia, neuropatía periférica y serotonina. Entonces, ten cuidado en el uso de mujeres embarazadas y no hay que darlos con inhibidores de captadores de serotonina. Los anfenicoles, bueno, esto solamente como referencia. El más importante, el cloranfenicol, tiene un uso muy limitado, ¿no es cierto? Inclusive ya se está retirando un poco del mercado porque tiene pues el problema de los efectos colaterales. Entonces, se usa contra hemófilos influenza, neiserias, ¿no? En riquecias, ¿no? Era la primera indicación para salmonela, pero ahora ya es una droga de segunda línea. Entonces hay que tener cuidado con esto porque inhiben al citocromo P450. Entonces, el medicamento es muy barato, pero se ha demostrado que puede producir una supresión medular de médula ósea y eso nos va a llevar a una granulocitopenia. Pero se ha visto más que es en la raza blanca, ¿no? También en los bebés que no tienen bien desarrollado su sistema de metabolismo hepático, va a dar el síndrome del bebé gris, ¿no? Entonces, y va a haber síntomas como cianosis, vómitos, flacidez, hipotermia, etc., ¿no? Contraindicado en embarazo, en la infancia. Este grupo de antibióticos sí es importante, ¿no? Porque es lo que está también en desarrollo muy fuerte, que son las fluorquinolonas. Entonces se van por generaciones. Bueno, la primera generación es el ácido anhidrícico, pero la segunda generación, norfloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino y enoxacino. Los pueden ser orales o endovenosos, ¿no es cierto? La tercera generación, levofloxacino, puede ser oral o endovenoso. Y la cuarta generación es moxifloxacino, gemifloxacino y gatifloxacino. Todos estos los tenemos en el mercado. Entonces, desde la tercera generación, o sea, levofloxacino, moxi, gemi, se han comenzado también a denominar las quinolonas respiratorias, porque tienen efecto a nivel de vías respiratorias. Entonces, no sé a veces por qué se les da pues, las otras, las de segunda generación, en problemas, por ejemplo, neumónicos, faringios. En algunas situaciones muy especiales se podría dar, ¿no? Por ejemplo, en clepsia escleromática, mostró más sensibilidad a la ciprofloxacina, etcétera, pero en forma ya regular es esto. Si tienen pacientes con neumonía, no le vayan a dar una de segunda generación, sino tienen que ser las respiratorias. Entonces, acá ya tenemos otro tipo de mecanismo o de acción, como en su efecto contra las bacterias. Entonces tenemos que van a inhibir a la ADN girasa, ¿no? A nivel del ADN bacteriano.
y por lo tanto van a ser bactericidas. Buena penetración en el sistema nervioso central, ¿no? Y se elimina por vía renal, excepto la moxi que se elimina por vía biliar. Entonces, no hay que ver con... Ya, entonces, ¿en qué usamos? Norfloxacina, cipro y oflo en los gram negativos que causan infecciones urinarias y gastrointestinales. Realmente ese es su único uso, el más importante. Eh, porque por su metabolismo, pues por su farmacocinética. También pueden ser en infecciones genitourinarias, por Neisseria, clamidia, y por ejemplo, el tratamiento de la otitis externa maligna. Ciprofloxacina es la indicación. Levofloxacina, amoxicillin y gemi para bacterias atípicas. Ahí entramos con las atípicas, ¿sí? Legionela, Mycoplasma, clamidia. También van contra los anaerobios, está bien, ¿no? Y la gemifloxacina para neumococo resistente a penicilina. Moxifloxacina, pero también levofloxacina, el tratamiento para tuberculosis como segunda línea. Entonces acá vemos, ¿no? Las fluoroquinolonas, infecciones urinarias, ¿no? Gastrointestinales y gonorrea. El problema con las quinolonas son la cantidad de efectos adversos que pueden tener. Bien. O sea, primero que produce malestar gastrointestinal, puede haber síntomas neurológicos. El paciente puede tener, tener cefalea, mareos, alteraciones en el humor, neuropatías periféricas, reduce el umbral de convulsiones. O sea, por eso pacientes que tienen antecedentes de convulsiones hay que tener cuidado en darles quinolonas. A los ancianos, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos tener problemas de insomnio, ¿no? De alucinaciones. Entonces, en pacientes ancianos hay que tener cuidado de usar quinolonas. También pueden producir hiperglicemia, hipoglicemia, prolongación del intervalo QT, fotosensibilidad, hay rash, hay superinfección con otros gérmenes gram positivos. Pacientes con miastenia gravis, ¿no? Se van a poner más graves. Y la clásica la clásica tendinitis, especialmente con ciprofloxacino. Hay un problema de tendinitis y la complicación es la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ya? Entonces, pensé que eso era una cosa extraña, ¿no? He visto ya varios casos de pacientes con tratamientos prolongados con quinolonas y ruptura de tendón. Entonces, contraindicados en lo que hemos visto en los pacientes que tienen un intervalo QT alterado, miastenia gravis, epilepsia, etc., ¿no? Usar con cuidado en pacientes con insuficiencia renal, falla hepática, ¿no? El metronidazol tiene nidazol, los nitroimidazoles, o sea, drogas muy interesantes, antiparasitarios también, que crea radicales libres dentro de la célula y rompe la cadena de ADN, ¿no? Muerte celular. Buena penetración del sistema nervioso central, ya hemos dicho que el metronidazol se debe usar. Entonces se usan no solamente como antibióticos, se puede usar para algunos protozoarios, ¿no? Entamoeba, Giardia, tricomonas, anaerobios, no se olviden. Igual que clindamicina, clostridium difficile, bacteriodesmin, clostridium difficile, tratamiento de segunda línea para clostridium difficile es metronidazol o tinidazol, ¿no es cierto? La de vagina, el Helicobacter pylori en vez del lugar de amoxicilina si es que hay alergia. No es efectivo contra los aerobios. Miren, es interesante. Entonces, ¿qué nos pasa? Que clindamicina en ese sentido le tiene mejores resultados, porque agarra aerobios y también agarra anaerobios. Los efectos, pero el metronidazol o el sildenafil son potentes para los abscesos. Cefalea, entonces también el efecto de sulfirán, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de eso, se consume con alcohol, etcétera, ¿no? El sabor metálico, siempre que decía a los pacientes que están tomando esto, que van a tener un sabor metálico sobre el tratamiento, que no se preocupe. Y hay en algunos casos neuropatía periférica. No usar pues en mujeres que están lactando o embarazadas,
o en pacientes que tienen problemas. Otro grupo interesante, así medio raro, son las sulfonamidas y las diaminopirimidina. Las sulfonamidas, igual que el otro, y también las otras, también tienen efectos antiparasitarios. Son dos drogas que se van a potenciar. Pero en algunos casos se usa una sola droga, pero en algunas enfermedades especiales. Entonces, por ejemplo, se pueden usar como antibióticos la asociación de las sulfonamidas en combinación con pirimetamina, ¿no? O cotrimazol oral, que también es la misma combinación. O sea, el cotrimazol oral es el timetopim más el sulfametoxazol. Bactrim, Cetrin, es altamente consumido. La combinación de sulfadiazina más pirimetamina se llama el Fansidar. Pero esto se usa más como un medicamento antimalárico o también contra toxoplasma. Y el sulfisoxazol oral se usa también contra el toxoplasma, ¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de drogas que son inhibidores del folato, de la síntesis de folatos. Entonces, ahí tenemos la sulfadiazina, el sulfametoxazol, ¿no? Sulfasalacina. Pero también las sulfonamidas se pueden usar en otras patologías, ¿no? Como diuréticos, antiacidas, furosemídas, antiinflamatorios, la sulfasalacina para el colon irritable, Celecoxib, antiinflamatorio no esteroideo, sulfonilurias, ¿no? Probenecid para manejo de la gota. Entonces, los inhibidores de la reducción de folato no son la pirimetamina y el timetopin. Pirimetamina ya hemos hablado cómo se usa, ¿no? El timetopin también. Inhibidores de ambos, de la síntesis y de la reducción de folato, el cotrimoxazol. ¿Qué es la asociación? Entonces inhiben el ácido fólico, ¿no? Y todo lo que menciono. Los dos son bacteriostáticos, solos, pero se pueden bactericidas cuando se combinan, ¿no? Penetración del sistema nervioso central es buena y la vía de activación renal. Este medicamento hay que tener hay que tenerlo muy en cuenta porque se va a usar en muchas cosas. Las indicaciones más frecuentes son infecciones urinarias, otitis media aguda, pero tenemos efectos muy interesantes. No vamos a hablar del sulfisoxazol ahorita, sino del metropinsulfametoxazol, en Shigella, Salmonella, en tratamientos empíricos de infecciones urinarias, profilaxis del neumocito girovesi y profilaxis toxoplasmosis. El sulfisoxazol contra gram negativos, gram positivos, bacterias gram negativas, Neisseria, clamidia, nocardia, toxoplasma y el género Plasmodium. Hemos hablado del Fansidar, ¿no? Entonces, este es el mecanismo cómo van a inhibir a la síntesis del ácido fólico, porque tenemos que también se usan a nivel tópico. A nivel tópico lo tenemos para, por ejemplo, la curación de las quemaduras, ¿no? Entonces, asociados a sales de plata, la nocardiosis, infección del tracto urinario, en tracomas, etc., ¿no? El cotrimoxazol en neumocitis, infecciones de tracto urinario o genitales, infecciones gastrointestinales y infecciones respiratorias. El problema de esta sulfa, si se tolera, lo pueden usar toda la vida, es lo que estábamos conversando en la mañana con los residentes. Hay varias patologías donde se han dado por mucho tiempo y no produce mayor problema. Pero las reacciones adversas dependen más de la sensibilidad del huésped. Pueden producir fiebre, fotosensibilidad, ¿no? Pueden producir el síndrome de Stevens-Johnson, uno de los más severos, que se da cuando se dan sulfas o contienen esto, ¿no? O sea, apenas tengan una erupción, hay que suspender. Pueden desencadenar anemias hemolíticas en pacientes que tienen deficiencia de las 6 glucosas deshidrogenadas.
anemias aplásicas, hipopotasemia, ¿no? Nefrotoxicidad, etc. Leucopenia, granulocitopenia, entonces pueden producir lesiones de un Steven Johnson característico, como lesiones de mucosa o erupciones de tipo exantema fijo, piel escaldada, etc., ¿no? Entonces, contraindicaciones, pero eso depende más del huésped, ¿no? Niños menores, mujeres embarazadas, ¿no? En falla hepática, insuficiencia renal. Entonces, hay diferentes formas de resistencia también a las uvas. Bueno, para acá varía los nitrofuranos. La nitrofurantoína, miren, ustedes saben que es un medicamento muy antiguo, que básicamente se usaba como un desinfectante urinario, ¿no? Inicialmente, después se vio que sí tenía un efecto antibiótico, entonces su mecanismo es, van a, va a inhibir a las nitroreductasas, ¿no? Y van a alterar la síntesis del ADN y ARN, y va a producir un efecto bactericida. ¿Por qué estamos dando importancia al nitrofurantoína últimamente? Porque al haber sido usado durante tantos años, tantos antibióticos, se ha generado una resistencia muy grande a los antibióticos, especialmente a nivel urinario. Y este medicamento que estaba abandonado se ha vuelto a tomar y nos vamos con la sorpresa de que muchos de los gérmenes que ya eran resistentes o multiresistentes eran sensibles a la nitrofurantoína. Entonces se ha vuelto a usar y se ha visto que también es efectivo contra gram positivos como enterococos, estafilococcus saprophyticus, enterococos del grupo B, etc. Y gram negativos, especialmente los Proteus, Klebsiella, etc., ¿no? No es efectivo contra pseudomonas, hay algunas formas de Proteus, y se debe dar tratamiento solamente para bacteriuria asintomática, ¿no? O cistitis, o sea, no, o uretritis, no para cuadros severos. Pero hay que tener en consideración esto, porque muchos pacientes, inclusive graves, son sensibles a la nitrofurantoína en sus antibiogramas, ¿no? Entonces, hay que darlo por tiempos limitados. Eso también es una cosa que debe mencionarse porque se ha visto que puede producir fibrosis pulmonar o neuropatía. Bueno, a ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Tenemos 10 minutos más. Eso lo hacemos, entonces esta parte lo hacemos más rápido, ¿no? La resistencia a antibióticos. Entonces tenemos un tema muy interesante, es la resistencia de antibióticos. Eh, ¿Cómo se va a dar la resistencia? ¿Cómo es la genética molecular? Entonces, principalmente se adquiere resistencia por una variabilidad genética. En un primer nivel es a través de mutaciones. Entonces, se va a dar porque hay alteraciones por diferentes tipos de mutaciones en codón, en cromosoma. Entonces, se altera el sitio por donde va a actuar el antibiótico, por ejemplo, generando beta-lactamasa, alteran determinado tipo de germen, de genes. Hay un segundo nivel que es la estructuración de segmentos de ADN, se acuerdan, por inversiones, duplicaciones, inserciones, rupturas, transposición, por plásmidos, o sea que es un plásmido, ¿no? O por transposones o por unidades de inserción con capacidad de mover genomas. El tercer nivel es por adquisición de nuevo ADN, ¿no? Entonces también esto se va a dar por plásmidos principalmente, o por bacteriófagos, por virus que hacen ese tipo de transposición, o por sucesiones libres de ADN o transposones, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, vancomicina resistente, Yersinia pestis, en tuberculosis, etc. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las diferentes formas de generar, ¿no es cierto? Esto por plásmidos puede ser, ¿no? Podemos ser por una mutación espontánea, podemos ser por eh, movilización de transposones, elementos libres, ¿no? Entonces acá están, por ejemplo, tenemos acá por plásmido, transferencia de genes, ¿no? Se puede dar conjugación, por bacteriófagos, o sea, por virus que llevan material genético, se puede dar una traducción, o por transformación, ¿no es cierto? Pueden liberarse por ruptura de otros, estos son elementos libres que van a entrar en el citoplasma de la bacteria y va a estar recibiendo gérmenes de resistencia. Entonces, ¿cómo podemos ir detectando esto? Pueden ser, aquí está detectado, por ejemplo, este es un transposón,
¿no? Con resistencia a la carnamicina, que es pequeñito, y se va a insertar al genoma de la bacteria. O también el estudio de plásmidos nos sirve, por ejemplo, para hacer un seguimiento del tipo de bacteria y la resistencia que tiene, y si esta está siendo secuenciada o está produciendo un determinado tipo de brote. Nos sirven para las sondas de ADN y de seguimiento. O también tenemos las estructuras acá de elementos de transposones que se van a insertar a partes del genoma. Entonces, son pequeñas secuencias de ADN que se insertan, pero esas pequeñas secuencias llevan niveles característicos de resistencia. Entonces, ¿cuáles son las resistencias que existen? Son 7 tipos de resistencias, ¿no? Inhibición de enzimáticas, a beta lactamasas, que van a inhibir a la beta-lactamasa, al anillo beta-lactámico de la penicilina, ¿no? Lo otro es en los aminoglucósidos, también puede haber modificación enzimática, alteraciones en la membrana bacteriana, o sea, cambian sitios de unión de los antibióticos con la membrana y se vuelven resistentes. Expulsión del antibiótico es una forma muy interesante. Se ingiere el antibiótico y lo expulsan de la célula bacteriana, ¿no? O sea, es como que lo escupen, dice, ¿no? Alteración del sitio blanco en los ribosomas, entonces eso ya sea en unidad 50S o en unidad 30S, alteran sus sitios blancos y ya, pues el antibiótico no sirve. Igual, alteraciones en la pared bacteriana, ¿no? O en los blancos enzimáticos, especialmente en los beta-lactámicos vamos a tener los PBPs, las proteínas fijadoras de penicilina, ¿no? También se va a dar en las sulfonamidas, en antimetropina, en las quinolonas, ¿no? Y la desviación de la inhibición antibiótica. Son 7, cada uno es un poco largo de explicar, pero ahí lo dejamos. Entonces acá podemos algunas formas, ¿no? Bombas de flujo, lo hemos dicho, por el flujo. Puede ser por hidrolización de las enzimas, beta-lactamasas, por modificación del antibiótico, ¿no? A nivel de los ribosomas, ¿no es cierto? Entonces, de la modificación del sitio blanco del antibiótico, el antibiótico teniendo en cuenta que o por, que se llama alteración de las entradas a nivel de la membrana citoplasmática o de la pared. Bueno, hasta ahí hemos llegado, yo creo que ha sido un poco largo, tomen la nota. El grupo que no ha expuesto lo va a exponer cuando haya oportunidad, preparar que... Pero no dejen hasta el final, ¿eh? A veces se quedan sin exponer y se quedan sin nota. Entonces, en la primera que se pueda, van a exponer el grupo que falta. Bueno, muchachos, si hay alguna pregunta, si no hay alguna pregunta, no hay preguntas. Ya, por favor. Presente, delegada, buenas noches. Presente, Pau. Presente, Calderón.